Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestras sesiones de aprendizajes. Siempre trabajando con el mismo entusiasmo y esmero, seguimos aprendiendo y reforzando nuestros saberes previos, seguimos aprendiendo desde casa o aprendiendo en casa, siempre con la visión de querer tener mayor conocimiento con respecto a todos los temas que enmarcan nuestra área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, un tema práctico que es la entrevista. Muchos de nosotros hemos visto constantemente en los últimos meses, en las redes sociales, en los medios de comunicación, diferentes formas o diferentes entrevistas a diferentes personajes. Sobre todo, quizás a personajes políticos que nos ayudan a comprender la situación actual del COVID-19. Un tema quizás que en los últimos meses ha estado muy remarcado y quizás ha estado en boga de todos y todas las personas que viven en este país y alrededor del mundo. Bien, entonces el tema de la entrevista es un tema bastante práctico. Es por esto que vamos a realizar una actividad práctica después de justamente avanzar nuestra parte teórica, conocer la estructura de una entrevista, cómo producir una entrevista, qué tipo de texto es una entrevista y muchas interrogantes que nos ayudarán a comprender mejor este tema. Como iba diciendo, entonces el trabajo práctico para este tema va a ser el siguiente. Será elaborar una entrevista, sí, pero esta entrevista tiene que ser corta, por favor. Tenemos que grabarnos, va a ser un trabajo práctico, ¿sí? Tenemos que tener el apoyo de alguien en casa, ya sea mamá, papá o algún hermano, o quizás un tío o un amigo, si es posible. Ve tú con quién puedas trabajar. ¿En qué consiste la actividad? Vas a escoger justamente un personaje de estos tres. Puede ser un policía, puede ser un comerciante o puede ser un doctor, ¿sí? Un policía, un comerciante o un doctor. Tú vas a escoger a uno de estos tres personajes para entrevistarlo. Vas a suponer que tú eres la persona que va a entrevistar a uno de estos tres personajes y este personaje lo va a representar uno de tus familiares. Vas a ver cómo es el procedimiento para realizar una entrevista. Entonces, de esta forma, tú podrás redactar tu cuestionario, tus preguntas, podrás ver tu presentación y cómo deberías terminar correctamente la entrevista para que de esta forma puedas entrevistar a uno de tus familiares teniendo en mente que él o ella es un doctor, un comerciante o un policía. ¿Sí? Muy bien. Tú te vas a hacer pasar entonces del periodista o del entrevistador. Ese va a ser el trabajo práctico, el cual tiene como entrega todavía una semana. Este trabajo lo tienes que entregar ya aproximadamente el 20 de julio, en ese promedio de tiempo. Entonces, vamos a conocer qué cosa es la entrevista y qué necesitamos para realizar este trabajo práctico. Del mismo modo, ya hemos mencionado algo acerca de nuestro propósito, que es la práctica, pero también al transcurrir nuestra sesión de aprendizaje, tenemos que conocer y elaborar una entrevista, ¿no? Poder practicar una entrevista. Muy bien, una entrevista. El título para realizar nuestro organizador gráfico entonces va a ser una entrevista o la entrevista. Veamos entonces a partir de nuestro libro que es ahora la fuente de apoyo en la cual nos vamos a prácticamente a basar para poder entender todos los conceptos claves y de esta forma tú puedas comprender de mejor manera tanto la parte de actividades como la parte teórica. Bien, en nuestro libro se nos presenta de la siguiente forma. Vamos a encontrar, ya te voy a estar indicando las páginas correspondientes. La primera es la realización de una entrevista. Esto es como una forma de recoger nuestros saberes previos, ¿sí? Entonces, vamos a justamente leer esta entrevista que se titula David Bisbal después de
Operación Triunfo. Todos conocemos a este personaje público. David Bisbal es un cantante español internacional muy famoso y hay alguien que lo ha entrevistado, ¿sí? A este alguien le vamos a poner el nombre de entrevistador. Y dice lo siguiente nuestro texto. Muy bien, dice el entrevistador, aquí lo podemos ver, dice, desde que tu primer disco salió al mercado en el 2002, Corazón Latino, el título del disco, no ha parado de cosechar premio o no has parado de cosechar premios y reconocimientos nacionales e internacionales del mundo de la música. ¿Cómo vive David Bisbal tanto éxito siendo tan joven y con una carrera profesional relativamente corta? Muy bien, esto le dice el entrevistador. Y David Bisbal responde, bueno, la verdad es que no me puedo quejar, las cosas han ido bien, pero eso sí, trabajando durísimo. No queda de otra. Al principio cuesta bastante encajar todo esto, pero con el tiempo empiezas a asimilar y entender que todo esto es parte de tu trabajo. Así que estoy feliz. Esto le responde David Bisbal. Nuevamente el entrevistador le dice o le pregunta, ¿crees que sin Operación Triunfo habrías conseguido este éxito? Operación Triunfo ha sido como un programa, los que han mirado Yo Soy o los que han mirado La Voz Perú, quizás en la televisión, son estos tipos de programas que descubren talentos en el lado musical, ¿sí? Muy bien. Y David Bisbal le responde, ya antes de entrar al programa de TVE, o de TV, tenía ciertas ofertas para entrar a orquestas más grandes en la que estaba actualmente. Y como había entregado maquetas en directo a distintas discográficas, televisiones, radios, etcétera, sí que había habido algunos acercamientos de agentes que prometían cosas que nunca llegaban. ¿Quién sabe si algún día habría llegado una gran oportunidad? Pero sin duda, Operación Triunfo fue el mejor o lo mejor que me pudo pasar. Quiere decir que este programa fue su trampolín a la fama. Bien, el entrevistador sigue con sus preguntas. ¿En qué crees que reside la clave del éxito de David Bisbal? Y David Bisbal le responde, pues no sabría decir, pero está claro que hay que trabajar muchísimo, rodeándose de un gran equipo de trabajo y a la vez y a la vez humano, o sea que este equipo de trabajo tenga sentimientos y lo apoyen también con consejos, ¿no? Hay que saber tomar a veces decisiones difíciles, saber decir sí o no en momentos apropiados, tener claros las ideas o claras las ideas y objetivos y sobre todo creer en lo que haces y amar tu trabajo. Eso es lo que yo hago. Si a eso le sumas un poquito de disciplina y vida sana, disfrutarás de tu trabajo. Muy bien, el entrevistador le sigue haciendo preguntas. Has actuado en numerosos escenarios de Europa, América Latina, Estados Unidos. ¿En cuál o cuáles aún no has hecho y te gustaría hacerlo y por qué razón y por qué? Le pregunta. Y David Bisbal responde. Él responde lo siguiente. Hay muchos lugares emblemáticos de Estados Unidos, México, Europa, incluso de Asia. Aún, o mejor dicho, no sabría decir mm, uno, pero quizás el Madison Square Garden de Nueva York, ese sería uno de los días más felices de mi carrera en caso lo consiguiera o lo consigamos. Bien, o lo consigo. Muy bien, este lugar es uno de los lugares más famosos y conocidos, el Madison Square Garden de Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, donde dice una leyenda musical, y sobre todo en aquellas épocas y a las personas que les gusta bastante la música, que si aquel cantante que pisa este escenario, porque es inmenso, es un estadio inmenso, siempre va a alcanzar la gloria y la fama mundial.
hay personajes que pisaron este lugar local, que es, por ejemplo, Michael Jackson, y se convirtió en una estrella mundial. Selena Quintanilla también, que se convirtió en una estrella prácticamente muy famosa, y así otros personajes, sobre todo en el tema de la música. Bien, veamos que le pregunte el entrevistador nuevamente. Dice, ¿has colaborado profesionalmente con numerosos artistas del mundo de la música? La colaboración más reciente han sido con Rihanna. ¿Cómo ha sido trabajar con ella, con otra cantante? Y David Bisbal le responde, ha sido de gran oportunidad para mí, o una gran oportunidad para mí, estar junto a una número uno del mundo, como lo es ella en la actualidad. Todo un privilegio. Además, puedo decir que no solo canta muy bien, baila igual y es guapísima, sino que también es una persona muy sencilla, simpática y agradable. Así me lo demostró. Y esta entrevista sigue. Aquí tenemos justamente unos signos que nos indican que la entrevista sigue, ¿no? Entonces podemos ver a través de este primer ejemplo acerca de una entrevista, ya conocemos más o menos cómo es esta rutina o esta actividad de la entrevista. Sigamos viendo entonces. Nuestro libro nos hace algunas interrogantes, ¿no? Responde oralmente. Vamos a ayudar y respondernos tú en casa y yo desde aquí. Veamos, ¿qué tipo de texto es el texto que hemos leído anteriormente? ¿Qué tipo de texto crees que es? ¿Un texto narrativo? ¿Nos está contando algo? ¿Un texto expositivo? ¿Está exponiendo algo? Bien, nosotros lo vamos a considerar dentro de los diversos textos, dentro del texto periodístico. Dentro de los textos periodísticos vamos a encontrar las noticias, vamos a encontrar los reportajes y vamos a encontrar las entrevistas. Entonces está dentro de este tipo o tipología de textos. Veamos la siguiente. Según el texto leído, ¿cómo crees que es la estructura de una entrevista? Bien, hemos visto ya un poco la estructura de la entrevista, que es presentación, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Si te has dado cuenta, el entrevistado pregunta y el entrevistado responde. Luego nos dice, ¿a quiénes se puede entrevistar? A ver, en el ejemplo anterior hemos visto que han entrevistado a un personaje conocido y popular a nivel casi mundial, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar y recordamos un poco quizás algunas entrevistas que hemos visto o escuchado en los medios de comunicación, generalmente se entrevista a personas populares o personas que tienen un cargo público o personas que nos pueden dar una información acerca de un hecho. Pero en algunas ocasiones también se ve que entrevistan a cualquier persona natural, ¿no? Cualquier ciudadano que quizás de alguna u otra forma ha sido testigo o ha presenciado quizás algún tipo de hecho importante. Pero, pero tenemos que ver también qué tipo de hecho ha podido presenciar para poder ser entrevistado. A un niño de 5 años no lo podemos entrevistar, no estaría dentro de este conjunto de textos periodísticos, ¿sí? Entonces hay que seleccionar, casi siempre se menciona que se entrevista a una persona con experiencia, una persona popular, una persona con un cargo, una persona que ha presenciado quizás algún acontecimiento o hecho muy trascendental o importante. Luego nos dice, ¿qué tipo de problemática se puede tratar en las entrevistas? En realidad este es muy amplio, dependiendo del tipo de entrevista y actualmente existen muchísimas. Podemos tratar quizás una entrevista en base al ámbito político, ¿no es cierto? También se puede tratar una entrevista en base al ámbito ambiental, al ámbito de la medicina o científico y también al ámbito de repente de, vamos a decirlo así, de espectáculos o lo que nosotros conocemos en el Perú como chismosería, que generalmente hacen entrevistas a personas de programas quizás que no tienen mucha trascendencia y realmente les hacen entrevistas que no contribuyen de la forma correcta a la información o quizás al, no sé, al bien común de la sociedad para enterarse de algo bueno.
Bien, como hemos dicho, se puede realizar entrevistas de este lado de la farándula, en el lado del entretenimiento, de la música, dependiendo, o generalmente del arte. Si hablamos de entrevistas en el lado del arte, puede ser quizás a un escritor, ¿no? Que es un tipo de arte, a un pintor, a un músico, a un compositor, etcétera, como hay muchísimos famosos. Pero lamentablemente en nuestra sociedad se están dando las entrevistas quizás a personas que no tienen esta trascendencia, ¿sí? Muy bien. Actualmente, ¿a quién te gustaría entrevistar? Yo te pregunto, ¿a quién te gustaría entrevistar? Si, si tú estuvieras ahorita, a ver, estás sentado o estás viendo en tu cama o en tu escritorio, no lo sé en dónde estás viendo el video, ¿a quién te gustaría entrevistar? ¿Sí? A ver, piénsalo un segundo. A mí en lo particular me gustaría entrevistar, sinceramente, al presidente de la República y preguntarle algunas cosas que no se están dando en nuestro país, ¿no? Y que se ven cosas negativas. A mí en lo particular. Entonces tú también seguramente no te guíes por mis ideales, tú quizás tengas alguna, no sé, persona, algún periodista, algún personaje público, algún personaje político, no sé, que quisieras entrevistar, ¿no? Muy bien, piénsalo y sería bueno que me respondas mediante un audio de voz, simplemente para conocer cuál es tu opinión de esta pregunta. Sería muy bueno y yo lo voy a considerar muchísimo ese audio, ¿sí? Muy bien, veamos, dice también, la entrevista es un proceso de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado o entrevistados. Puede ser más de uno, por ejemplo, al dúo Pimpinela, que es también un dúo que expresa música o que hace música. Entonces son más de uno y se puede entrevistar los dos, o un grupo de actores, por ejemplo, en el teatro o de repente de una película de Hollywood. Sería muy interesante, por eso a más de uno. Con el fin de obtener información o una opinión sobre algún tema. Para realizarla adecuadamente, dice que el entrevistador, la persona, debe llevar un guión, parte importante, un guión previamente elaborado. Entonces, la entrevista es una forma de diálogo, pero planificado. Porque el diálogo generalmente nosotros podemos sentarnos y dialogar con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros familiares, con nuestros profesores, amigos, dialogamos. Ese tipo de diálogo es espontáneo, porque de un momento a otro se nos ocurre una idea, un tema de conversación, etcétera. Pero las entrevistas tienen que ser previamente elaboradas con anticipación. Tenemos que elaborar las preguntas, el cuestionario, etcétera. Y estar listo para hacer las preguntas en función de las respuestas del entrevistado. Al final se redacta la entrevista para su publicación. ¿Qué recomendaciones nos da? Nos dice, uno, informarse sobre la persona a quien se desea entrevistar. Tenemos que informarnos, fecha de nacimiento, nombre completo, dónde ha estudiado, dónde ha trabajado, dónde trabaja actualmente, cómo vive actualmente. Tenemos que informarnos, ¿sí? Conocer el tema que va a plantearse y formular las preguntas que se va a plantear. Claro, tenemos que conocer el tema, acerca de qué. Podemos averiguar todo acerca de esa persona, pero ¿en qué ámbito voy a plantearle? ¿En un ámbito profesional? ¿En un ámbito un poco amical? ¿O a un poco familiar? Tengo que plantear en qué ámbito voy a hacerle las preguntas. Si es un policía, tendré que plantearle en el ámbito profesional, cómo es su trabajo, qué siente, qué piensa, qué otras medidas tomaría, etcétera. Veamos, recordar que lo que pretende obtener es la opinión, o sea, la opinión de la otra persona es lo importante, o información que el entrevistado nos puede brindar o ofrecer. Se debe evitar crear una discusión o competencia de quién conoce más sobre el tema. Tú no puedes estar tratando de prácticamente de aprisionar o invadir con muchas preguntas incómodas o con información que quizás incluso tú sepas más que él mismo.
Entonces tú no puedes hacer eso, tiene que ser algo sutil, tiene que ser algo planificado, pero cortés y con respeto hacia la otra persona. Veamos entonces, también se nos presenta la estructura. Esto es muy importante, la estructura de una entrevista. Tenemos tres partes, como todo texto. Primero la presentación, después las preguntas y finalmente la conclusión, ¿sí? La conclusión. No se ve muy bien, vamos a parar un poquito la... Muy bien. Nuestra computadora. Listo, ahora sí podemos observar que tenemos la presentación. Dice, toda entrevista debe tener una presentación del personaje, dando a conocer el motivo por la cual se está entrevistando, por el cual se le está entrevistando. Claro, tenemos que presentarlo ante un público, supongamos, ¿no? Que vamos a traer el día de mañana. Hoy día estamos con tal personaje, médico reconocido, que ha sido ganador de varios premios, que ha elaborado quizás una medicina del coronavirus, yo no lo sé, ¿no? Tenemos que presentar su nombre completo y siempre, sobre todo, enmarcado en el respeto y la cortesía. Luego tenemos las preguntas, que es el cuerpo de toda la entrevista, ¿no? El cuerpo de la entrevista lo forman las preguntas y las respuestas de las mismas. Muy bien. Y finalmente la conclusión. En este momento, el entrevistado, el entrevistador, el que debe indicar que la entrevista ha concluido, ¿no? La conclusión, claro. Al finalizar debe agradecer y despedir al invitado y decir que la entrevista ha concluido y sobre todo igual enmarcado en el respeto y la cortesía. Bien, sigamos avanzando en nuestra sesión del día de hoy. Nos dice, redacción de una entrevista, la redacción de una entrevista. Dice, para redactar una entrevista se debe formular bien las preguntas del cuestionario. Lo más importante es el cuerpo, que vendrían a ser las preguntas. Para realizar tu trabajo no necesitas hacer 20, 30 preguntas. Con 3 o 4 preguntas es suficiente, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces qué es un cuestionario, qué son las preguntas. Dice, es un instrumento formado por una serie de preguntas, el cuestionario, que tiene un objetivo en concreto, que es obtener información de la otra persona, necesaria para la realización de una investigación. Claro, a través de la entrevista también voy a poder investigar acerca de esta persona. Entonces, el cuestionario, que son las preguntas, es un instrumento para recolectar información, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántas veces no nos han tomado de repente en la posta médica un cuestionario? Llene por favor sus datos, un cuestionario, nombre completo, edad, dirección, estado civil, de repente ocupación, etcétera. De esa forma conocen y obtienen información de nosotros. ¿Qué más nos dice? Para el éxito de una entrevista es fundamental tener conocimiento previo del personaje. Para ello, el cuestionario juega un rol importante, ya que determina si la entrevista será amena, que puede ser agradable, con algo de risa, con algo de humor para los componentes, tanto el entrevistado y el entrevistado, o también puede ser una entrevista demasiado seria, depende de las preguntas que estamos formulando. Listo. ¿Cuál es la estructura de una entrevista? Veamos, ¿cuál es la estructura que tendría que armar, elaborar para poder guiarme y realizar mi entrevista correctamente en mi práctica? Primero el título, ¿sí? El título dice, puede ser una frase que aluda a las características o habilidades del entrevistado. Si voy a entrevistar a un policía, quizás puedo poner de título un héroe vestido de verde, quizás, ¿no? Tiene que ser un título atractivo, con algunas características que remarque justamente al policía, ¿no? Listo. ¿Qué dice? Acá tenemos algunos ejemplos también. Mario López, un actor de batalla. Juan Pérez, las confesiones de un tímido, ¿no? De repente, Juan Pérez, un héroe vestido de verde. Listo, como un policía. También me dice, también pueden centrarse en una frase dicha por el entrevistado y que resuma aquello de lo que trata o va a tratar la entrevista o que invite a leerla, ¿no? En este caso, el título debe ir entre comillas, tiene que ir entre comillas si es que puede ser una frase. Por ejemplo, Mariana González, lo que es
lo que escribo lo guardo en los cajones. De repente es una escritora y tiene una frase muy popular. Entonces la presentas con su nombre y dices una frase de uno de sus libros, ¿no? Si quisieras entrevistar o si vas a entrevistar a una escritora. Pero esta tendría que ir entre comillas porque es una frase, ¿sí? Muy bien. Luego me dice entrada, la entrada. Como su mismo nombre dice, va a ser la entrada, el inicio ya la entrevista, a las preguntas, antes de entrar a las preguntas, dice la entrada. Toda entrevista debe llevar un lead o entrada, otro nombre, lead, ¿sí? De modo que exprese una breve introducción del personaje. Va a llevar una breve introducción, quién es él, de dónde ha venido, puede ser nacido en Cusco, uno de los personajes más conocidos por la comunidad cusqueña, por ser querida, por respetar siempre los derechos, los valores, respetar a la ciudadanía, de repente, para presentar al policía, ¿no? Antes de empezar con la entrevista propiamente dicha, la entrada puede ser una descripción de la situación en la que se produjo la entrevista. Por ejemplo, a ver, veamos el ejemplo. Dicen, aunque nadie hubiera dado un centavo por él, Juan es hoy por hoy el escritor de habla hispana más traducido. Sus libros circulan en Japón, en China, en Rusia, etcétera. Entonces vamos a hacer una descripción, ¿no? Una descripción del personaje. Muy bien. Veamos entonces ahora tenemos las preguntas, ya sabes, primero el título, vamos después el LEAT, ¿no? Y ahora las preguntas y respuestas. Dice, en este punto es necesario que el texto sea lo más claro posible. Para ello es importante la elaboración del cuestionario, es decir, el tipo de pregunta o preguntas a realizar. Tipo de preguntas, muy bien. El tipo de preguntas pueden ser preguntas cerradas, preguntas abiertas, tenemos las preguntas hipotéticas, las preguntas de sondeo y las preguntas de comentario. No se ve muy bien, tú lo tienes mucho más claro en tu libro. Bien, tenemos entonces las preguntas cerradas. Dice, el entrevistador espera una respuesta muy concreta, ¿sí? Ejemplo, fuma, tiene hijos, ¿cuántos? Pregunta cerrada, de frente, no tiene que opinar en este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, la respuesta es concreta, sí, no, nada más, concreta, un poco, casi nada, nunca, a veces, ¿no? Cuando dice, si tiene hijos, se ha casado, el policía uh, trabaja de repente, en Occhullo Grande, o sea, tenemos preguntas cerradas con respuestas claras, puntuales, sin opiniones. Luego tenemos las preguntas abiertas donde sí se opina acerca de todo, se conversa un poco y se opina. Dice, suele dar lugar a respuestas amplias, pues el entrevistado puede expresarse libremente sobre el tema planteado, puede dar su opinión. Por ejemplo, ¿qué opina del actual gobierno frente al coronavirus? Y entonces el entrevistado va a empezar a hablar, yo opino esto, pienso esto, digo lo otro, yo hubiera hecho esto, entonces es más amplio, ¿no? Mira, ¿cuál es la diferencia? ¿Usted fuma? Sí. ¿Cuántos cigarrillos al día? Una cajetilla, directo. Pero aquí, ¿no? ¿Usted considera que el fumar es malo para la salud? ¿Por qué cree eso? Y explicar así, los jóvenes, los adultos no debemos fumar por esta, por la otra razón. Entonces te das cuenta, abiertas y cerradas la diferencia. Luego tenemos las hipotéticas. Dice, plantean al entrevistado situaciones hipotéticas. Claro, le plantea un supuesto. Por ejemplo, si usted hubiera sido el presidente, ¿qué acciones hubiera tomado frente al coronavirus? También es de tipo de opinión, va a empezar a explayarse, a explicar qué acciones, pero son hipotéticas, porque no es el presidente, pero le pone en ese caso de que lo fuera. Luego tenemos las preguntas de sondeo. Dice, permiten al entrevistador obtener más información y profundizar en el tema. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué sucedió después? De sondeo es aumentar a una pregunta, puede ser cerrada o abierta. Por ejemplo, si dice, ¿usted fuma? No. ¿Por qué? ¿Por qué considera que el fumar es malo? Y empieza. ¿Y alguno de sus hijos fumaron? Sí. ¿Y usted los apoyó? Entonces empieza de sondeo para quizás obtener más información de lo que quiere saber el entrevistador.
Muy bien, veamos, finalmente tenemos las preguntas de tipo comentario. A veces el entrevistador no formula una pregunta, sino que hace un comentario o indica una frase que deja inacabada todo ello. Entonces, puede ser este tipo de comentario acerca de una pregunta que quizás ha comentado el entrevistador. ¿Sabe qué? Yo ayer he visto justamente en el hospital regional un caso de COVID-19 y al frente habían justamente dos policías que no hicieron nada y ahí él continúa como un comentario, ¿no? Yo comienzo como un comentario y él continúa y dice, sí, yo también considero esto, en consideración a mi comentario, al comentario del entrevistador. Muy bien, y finalmente tenemos el término de la entrevista. ¿Cómo terminamos la entrevista? Aquí se debe dejar al entrevistado que diga la última palabra, haciendo una afirmación contundente o ¿no? Sí, contundente. Muy bien. Entonces, el entrevistador debe hacer una afirmación final para poder cerrar o por dar por terminado la entrevista. Dice, es un poco patético lo que hacen los hombres cincuentones. Uno cree que por el hecho de madurar la gente se pone más sabia. Cas- Craso error, la gente se pone más tonta. ¿Listo? Entonces aquí dejamos que diga quizás una afirmación contundente, la última palabra del entrevistado, ¿no? Muy bien. O la otra forma, o se termina con un párrafo propio del entrevistador que resuma o anuncie algo respecto al tema tratado con el entrevistado, ¿sí? Entonces el entrevistador puede decir, todavía es muy pronto para saber si Juan podrá ser un futbolista de éxito, si llegará a competir en la Copa del Mundo, eso lo sabremos seguramente en un futuro. Entonces, según la perspectiva, la visión del entrevistado va a cerrar de una de esas dos maneras. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Veamos ahora. La realización de una entrevista. Tenemos nuestro libro de actividades. Lo que nos pide generalmente en nuestro libro de actividades, un momento por favor, listo. Lo que nos pide generalmente en nuestro libro de actividades, después de conocer ya bastante el tema de la entrevista, cómo se elabora, qué tengo que considerar, cuál es su estructura, etcétera, nos dice que vamos a leer los textos y vamos a relacionarlos, ¿sí? Tenemos que leer cada uno de estos textos y relacionarlos con estos. ¿Cuál sería, no, la mejor casilla que corresponde? ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué tienes que hacer en tu libro de actividades? También nos está pidiendo en otra pregunta, completa los párrafos, dice, completa los párrafos, ¿no? Una entrevista consiste en, y vas a completar, ya hemos visto en la teoría en qué consiste. Las personas que interactúan en una entrevista se llaman, ¿cómo se llamaban? Eran dos, ¿no es cierto? O más, muy bien. Las pautas o la pauta a considerar para realizar una entrevista son, ¿cuáles son esas pautas? También ya lo hemos visto. La pregunta 3 nos dice, de la siguiente lista, escoge un posible entrevistado y luego formula una serie de preguntas que podría realizarlo una entrevista. Nosotros ya no vamos a considerar esto, vamos a considerar los tres personajes que te he dado al inicio de la sesión. Ya sabes cuáles son esos tres personajes, el policía, el médico o el comerciante. A continuación te presentamos algunos ejemplos de preguntas que puedes formular. A partir de estas preguntas tú también puedes formular quizás o guiarte por aquí si vas a entrevistar a un médico, si vas a entrevistar a un comerciante o si vas a entrevistar a un o policía. ¿Por qué un comerciante? Porque quizás no es un personaje trascendental, pero como estamos en una etapa de aislamiento o hemos pasado una etapa de aislamiento del COVID, ¿qué cosa opinan los comerciantes, sí? Al momento ahora ya de salir a vender, entonces, imagínate que tú estás yendo a entrevistar justamente porque se ha terminado la cuarentena y vas a ir a entrevistar a un comerciante. ¿Qué opina? ¿Por qué está saliendo a vender? ¿No estará cumpliendo las medidas de seguridad que nos han impuesto el gobierno? Tienes mucho por preguntar, ¿sí? Aquí nos dice redacción de una entrevista. Dice, para redactar una entrevista no olvides tener en cuenta su estructura y sus principales características. Ya sabes cuál es la estructura. Presentación, cuerpo y cierre, ya lo hemos trabajado. Y sus características, ¿qué características posee? Sobre todo que tiene que ver un entrevistador y un entrevistado, y en ellas se hacen preguntas pertinentes para obtener información.
conversación de manera respetuosa. De acuerdo a la actividad anterior, vamos a formular para realizar justamente una entrevista que lo presentarás en forma de video. Prepárate bien con uno de los familiares más cercanos, papá, mamá, hermanos, no lo sé. Escoge y ya sabes, tenemos algún audio por ahí que enviar y además esta segunda práctica que trabajar. Hay que ponernos las pilas y realizar este trabajo práctico. Bien, de esta manera nosotros hemos concluido con la sesión del día de hoy. Entonces, ¿qué hemos aprendido acerca de la entrevista? ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de ejemplos, a través de las diapositivas y a través de preguntas. ¿Cómo lo pondremos en práctica? Realizando nuestra propia entrevista en casa. Bien, ya sabes que tenemos que resolver nuestro libro de actividades y hacer nuestro organizador gráfico de la parte teórica que hemos desarrollado el día de hoy. Conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Que tengas muy buena mañana.